Bueno, y acá estamos, bienvenidos. Estamos a horas nada más de la Navidad, del natalicio de nuestro Señor Jesucristo y de ese momento que es religioso, de religarse con Dios. Eso quiere decir religión, religarse. Mientras tanto, en estas últimas horas previas al Natal, siguen pasando cosas y sorpresivamente, o no tanto, le vamos a dedicar una parte de este último programa previo a Navidad a una situación que jamás imaginé que podía darse. Porque tengo horas de programas con Diego Giacomini y el esquizofrénico psiquiátrico, tracción a clonazepam, piernas con papada, que hoy decide desde su sitio de debilidad absoluto, porque lejos de ser lo que pretenden, es simplemente lo que es. Y es un cobarde, un ruin, un miserable, una poca cosa, que necesita desprestigiar y atacar y ofender a los demás para poder darse un sitial de existencia para un conjunto de descerebrados que se autoperciben y se autofestejan porque no tienen el más mínimo reconocimiento de la sociedad. Y en este contexto, en las últimas horas, se cargó sobre Diego Giacomini desde las usinas donde se gasta el dinero público robado desde la CIDE para pagar trolls, bots, granjas de trolls y de bots, idiotas autodefinidos youtubers, de esos que le pegas un cachetazo y se orinan, se cagan y se van a la casa y no aparecen nunca más. Pero hacen ciberdaño, salen a tratar de crear una realidad alterna, ficcionada, delirante, y desde ahí tratar de hacer daño a aquellos que dejan en evidencia que el cachivache mamarrachesco con el que pretenden dar forma a un movimiento político, que es nada más que una película de nerds, se la agarran con Giacomini porque Giacomini da pautas de macroeconomía y economía doméstica que rompen el relato, y lo rompen desde un lugar más duro para ellos todavía que el que puedo tener yo desde el peronismo nacional, porque Giacomini se lo dice desde la posición libertaria. Y es más, él lo que le dice es: vos de libertario no tenés un carajo. Y claro, el otro día, Piernas con Papadas citó un libro que escribió, según él, hace mucho tiempo, y él se arroga haberlo escrito, pero le voy a preguntar a Diego Giacomini cuánto escribió ese libro y por qué no dijo quiénes lo habían escrito con él, porque dijo escribí con y no dijo con quién. Diego Giacomini, estás en línea. ¿Cómo te va, hermano? Santiago Cunio te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Santiago? Bienvenido. ¿Me escuchas bien? Bien, bien, bien. Acá estamos a poquitas horas de la Navidad y mirá con lo que estamos, ¿no? Tratando de poner en orden algo que yo decía, nunca me imaginé cuando los tenía los dos adelante mío durante tantas horas de notas hechas entre los tres, que un día iba a llegar el día que él te atacara en función de Dios sabe qué locura, pero evidentemente ya llegó al nivel de trastorno absoluto, donde necesita mandarte las hordas de trolls a ver si con eso puede frenar tus análisis económicos. Y no conforme con esto, tratan de crear tweets que no son de tu autoría, falsifican, crean la fake news, y ahí van tweets de Giacomini nunca escritos por Giacomini, ataques violentos para el desprestigio personal o profesional de lo cual vive tu familia y cuál es tu trabajo, que es exactamente el mismo que tenía cuando estabas con él. O sea, sabe perfectamente que atacándote de esta manera está dañando tu fuente de ingresos, tu trabajo, y está violando algo que se llama, propiedad privada, porque se está metiendo derecho adentro de tu casa, con tu trabajo, con tu familia. Pero yo recuerdo que lo que los separó, los distanció, también tuvo que ver con una intromisión en tu vida privada, atacando a una parte de tu familia. O sea, el tipo jamás ha tenido medio código, digamos, en respetar la amistad.
Con lo cual esto no es raro. Ahora, ¿te sorprende? Primera pregunta, ¿te sorprende? No me sorprende porque Javier Milei es fascismo explícito, con un utilitarismo que es para lograr lo que él quiere, vale todo. Y en ese vale todo, vale llevarse puesto todos los pilares fundacionales del liberalismo, la ética de la libertad, que es mucho más que la economía, que es una partecita así del liberalismo. El liberalismo es una cosmovisión del ser humano que uno puede estar de acuerdo o no, pero es una visión totalmente integral del individuo y cómo el individuo interactúa y se asocia y coopera con el prójimo. Y Javier rompe todos esos pilares yendo contra lo que dice ser, contra la ideología que intenta vender, que desde la profundidad de sus actos la contradice segundo tras segundo. Porque, a ver, por ejemplo, una de nuestras primeras peleas fue, yo lo he comentado muchas veces, que le dije, vos has dejado de enseñar porque a vos no te interesa que la gente se nutra, se desarrolle intelectualmente para que pueda pensar por sí misma. A vos te interesa tener un ejército de inútiles, no pensantes, que sean funcionales a lo que vos querés y actúen como un ejército tuyo de impacto para lo que vos querés y lo que vos te proponés, sin medir las consecuencias de esto, ¿no? Y acá lo tenemos. Vos tenés un montón de gente que en redes, pagadas por los impuestos de los ciudadanos, que ellos llaman que es un robo, que para mí los impuestos son un robo. Ahora, yo no uso los impuestos, y mucho menos los uso para perseguir, golpear, callar, proscribir a individuos que viven en libre mercado y en libertad del ejercicio de su oficio. ¿Cancelar a una persona es ahora un término liberal? A mí me parece muy poco inteligente y perjudicial para el gobierno, lo cual solamente ilustra el bajo poder analítico del Poder Ejecutivo Nacional que tiene desde su individualidad. ¿Por qué? Porque él sabe muy bien que yo vivo del sector privado, él sabe muy bien que a mí no me puede encontrar una mancha, con lo cual con toda esta campaña simplemente lo único que hace es, o va a terminar haciendo en el mediano y largo plazo, es favorecerme y él pegarse un tiro en los pies. ¿Ok? Porque vos te das cuenta que inventan todas cosas que son, cualquier persona pensante se da cuenta que son mentira al segundo. Te tiro un dato. El tweet fake ese que inventan, que yo escribí, que yo nunca escribí. Primero, hay un link que uno puede buscar tweets borrados y no aparece en ningún lado, no existe ese tweet, ¿no? Como diría algún ídolo de alguno de los lugartenientes de Milei, que dijo la barbaridad de que los desaparecidos no existen, ¿no? Ese tweet no existe. Ok, pero no solamente eso, se inventan realidades paralelas que tampoco existen. Vos te das cuenta, han citado un libro, que fue nuestro primer libro, que se llama Política Económica Contrarreloj. Y es muy interesante, porque quieren vender que hizo monetariamente lo que dice ese libro. Y cualquiera que sabe de teoría monetaria
puede pensar con una evolución intelectual posterior que en eso hay varios errores. Y lo digo yo, que hice yo, la parte monetaria. ¿Ok? O sea, el Diego Giacomini que escribió eso hace 10 años, dame un 11 minuto, casi, dame un minuto, Jaco. no le ata los cordones al Diego Giacomini de hoy. Dame un minuto. Por eso mis críticas son fundadas, porque hay varias cosas que están mal. Jaco, ¿me escuchás? Sí, cierro algo y te digo, y esto es muy importante, te vas a acordar porque vos estabas con él. La parte de tarifas de ese libro, la parte de los aspectos regulatorios, de las privatizaciones, no tiene nada que ver con lo que hizo hoy en la actualidad. Y esa parte sí la hizo. ¿Por qué digo esto? ¿Te acuerdas que criticaba después de ese libro, inmediatamente después, a Aranguren? Sí, claro. A principios del 2016 decía, Aranguren es un tarado, porque, claro, si vos tenés un martillo, pensás que todo es un clavo. Entonces pensás que la única manera de a las licenciatarias de electricidad, gas, agua y lo que sea, de mejorar su situación económica financiera es subir las tarifas. Y él criticaba eso, y en ese libro, acordate la frase que se llenaba balón. Me acuerdo perfecto. Hay que tocar todas las variables que hacen a la ecuación macroeconómica fundamental de las privatizadas para mejorar su situación económica financiera sin castigar a los usuarios vía terribles tarifazos. ¿Me dejás terminarlo? Él escribió todo eso. Déjame terminar el concepto, porque él, en un reportaje conmigo, me dice que habría que extender las concesiones para que las empresas no tuvieran que tocar las tarifas. Entonces que había que buscar variables para no trasladar a tarifas la situación económica de las empresas. Negociar, decir, no aumentes tarifas, prorroguemos concesiones, modifiquemos condiciones, pero no traslades a precios. Esto está grabado, lo tengo yo. Tengo horas de todo ese disparate de él, dicho que por supuesto se contradice con todo lo que ha hecho en estos 12 meses de punta a punta. Ahora, déjame que te haga esta pregunta antes que sigas el relato. Y te aclaro que me acuerdo de todo, del libro, de las explicaciones, que está todo grabado. O sea que yo te pongo a disposición el archivo, tengo horas y horas de grabación. Y puntualmente con el tema tarifas, él decía que no había que aumentar la tarifa a los usuarios, había que renegociar condiciones con las empresas para mejorar su situación y que no trasladaran el aumento a los usuarios. Eso está grabado. Lo que yo te preguntaba es si cancelar a una persona socialmente es de la ética liberal, si es moralmente liberal. Está en las antípodas. Está en las antípodas. Escrachar. Es como que me diga, soy vitalicio de Boca y aliento al Beto Alonso. Claro. ¿Y vos que viviste con él, abajo del mismo techo, qué crees que pasa con el personaje? ¿Fue siempre el mismo hijo de puta o evolucionó? No. Cada vez estaba peor. A partir del 2017, 2018, 2019, 2020 fue cada vez peor. Y los delirios, las realidades paraderas, las ficciones que se inventan para justificar su andar y su accionar son cada vez más descabelladas. ¿Cuál crees que puede ser? Porque yo creo, a esta altura, que ya no hay límite, que han cruzado hacia la megalomanía y el delirio de todo tipo, el delirio persecutorio. Ahora habló de si me matan, o sea, ya está en el delirio absoluto y total, irrecuperable psiquiátricamente, pero digo, el caso de la hermanita, la fabricante de tortas, que ahora le quieren imputar la redacción de un libro, ¿no? O sea, que ya es mucho. Sí, vos te cagas de la risa, pero quieren decir que yo gane el campeonato de volcadas de la NBA. Yo la verdad que no, demasiado para mí. Este núcleo... Que Salinas escriba un libro es como que yo gane el campeonato de volcadas de la NBA. No, sí, claramente. O sea, te imagino jugando con Michael Jordan, tapando a Michael Jordan en el aro. Lo que yo digo es,
La situación de delirio, de haber cambiado economistas que lo rodeaban hace algunos años atrás, cuando estábamos todos juntos ahí charlando, por tuiteros, youtubers, pendejos de mierda, culo sucio, y toda esta berreteada que lo rodea en este delirio en el que ha entrado. La pregunta es, no le queda ni uno de los que lo rodeaban, de lo que eran economistas y formaba un núcleo. Yo recuerdo, no sé si vos te acordás, un almuerzo en Crónica, que yo lo llevé a almorzar con Olmos, el dueño de Crónica, y Sí. en el medio Perfecto. éramos 6 economistas y yo, Olmos, y nada más, estábamos comiendo en el piso 10 de Crónica, y fue la primera Sí. vez que lo tuve que parar porque Olmos me miraba como diciendo, este psiquiátrico, ¿quién carajo es? ¿No? Porque empezó a los gritos. Muy bien. De esa mesa de 6, y faltó ese día, que nos comunicamos por teléfono, Martín Redrado, que era el único que no había podido asistir. Ahora, pasó de almuerzos de economistas rodeado de ustedes a el gordo Dan. Entonces la pregunta es, ¿qué crees que puede pasar con este delirio, con esta falsedad de datos, ilustración delirante de una economía ficticia y delirante? Porque ahora está buscando rascarse en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que obviamente para México está piola, para Canadá está piola, para nosotros es una poronga. Entonces, toda la matrix productiva de la Argentina se cayó a pedazos, el consumo se cayó a pedazos. Quiere una economía africana, 80-20. Ese es el modelo liberal, que haya 80% de pobres y 20% de saqueadores, y ese es el modelo del liberalismo que ustedes pensaron, soñaron y escribieron libros. No, ni de casualidad. Yo a tu público que no es liberal se lo voy a contestar muy rápidamente. Si el liberalismo nació en el siglo XVII, XVIII, con el objetivo de derrocar a las monarquías absolutistas y establecer gobiernos parlamentarios, más allá de los diferentes resultados que después se terminaron logrando, el objetivo del liberalismo no es otra cosa que la ascensión social. ¿Por qué? Porque para que haya movilidad social es prerequisito necesario tirar abajo la monarquía. Porque con las monarquías no puede haber ascenso social, porque la sociedad está separada en dos castas, reyes y cortes por un lado y vasallos por el otro. ¿Ok? Obviamente las cortes y los reyes tendrán sus comerciantes, etcétera. Pero el liberalismo justamente toma ese plafón de los comerciantes para hacer una revolución, tirar las monarquías abajo, lo estoy explicando muy sencillamente, para que los que eran vasallos puedan tener ascenso social, movilidad social. Entonces, que haya como resultado de un programa económico más segmentación social, donde rebota el nivel de actividad basado en el desahorro, o sea, en el escupir dólares de los pocos que tienen, entonces el consumo de los que tienen dinero, pero son los menos de la sociedad, repunta un poco. Pero del otro lado, el consumo en hipermercados, supermercados, alimentos, bebidas, o sea, en lo más básico, no repunta nada. Eso es una sociedad, como vos dijiste, 70-30, 80-20, que es una sociedad que está en las antípodas del deseo intelectual del liberalismo, ¿no? Es una sociedad que tiene esta forma como resultado de un conservadurismo rancio. Lo que pasa es que en Argentina, y como en muchos lugares del mundo también, hay que admitirlo, el conservadurismo rancio populista de derecha se traviste de liberal.
porque necesita travestirse de algo para que lo logren votar, porque si se muestra como realmente es, no lo vota nadie. Y en un régimen donde se accede al poder mediante el voto, si no te vota nadie, no llegas nunca al poder, ¿no? Ahora, ahí yo recuerdo, como si fuera hoy, la discusión de ustedes en cuanto a si había o no había que pasar a la política partidocrática y al esquema republicano de acción política, o había que mantenerse como un núcleo de pensamiento de expansión de su idea o su ideario libertario. Vos te mantuviste en nada de política, él transigió con la situación, cada vez se alejó más de lo que ustedes escribían y decían. Hoy ni siquiera es un pragmático, es simplemente un imbécil que flota a la deriva, sin timón, sin motor, sin vela y sin remos, hacia el destino que lo lleve la corriente del occidente anglófilo, donde él se dice: yo me pongo acá y floto, ¿no? O sea, que me lleve a Estados Unidos, que me arregle los problemas Trump, que venga alguno y me preste plata. Y el único esquema que se escucha del delincuente de Caputo, ladrón, delincuente, estafador, es: vamos a pedir más deuda y vamos a bajar el riesgo país para pedir más deuda. Con lo cual, el prestamista te dice: el riesgo país lo bajo yo y lo subo yo. Con lo cual, si vos me pagás a mí, vas a recaudar para pagarme a mí, la prioridad soy yo. Y esto queda de esta manera: vos ejecutás a los argentinos para pagarme a mí, yo te bajo el riesgo país. Con lo cual te voy a dar una tasa más barata para que te reendeudes conmigo y la deuda se multiplique exponencialmente. Y aquel dibujo del elefantito que vos hiciste hace 2 años terminó siendo un dinosaurio, ¿no? de cola larga, con un cuello gigante, y no termine más la evolución de la deuda hasta el infinito. Ahora, si el plan es solo endeudarse y liquidar la matrix productiva, someterse a un modelo colonial, los datos del mundo van a contramano y los datos de Trump absolutamente a contramano. Trump el 21 de enero cierra Estados Unidos con alambre y muros y no le podés vender un puto tornillo a Estados Unidos. Con lo cual, el modelo de Trump en todo caso va a ser expoliador. Si hay un boludo que se pone en 4 y en pilotas... ¿Estás ahí? Sí, yo te escucho. ¿Vos me escuchás? Hola, Santi. ¿Me escuchás? A ver, dile que hay mala conexión, no sé qué pasa. Hola, hola. ¿Me escuchás, Jaco? Sí. ¿Ahora sí? Sí, sí. Ahora volviste. Bueno, te decía que el modelo de Trump es absolutamente proteccionista. Va a cerrar Estados Unidos, lo va a blindar. No le vas a poder vender ni un tornillo. Lo que nosotros producimos como commodities primarios les importa un choto a los yanquis, porque vos producís trigo, ellos lo subsidian. Vos producís soja, ellos la subsidian. Vos producís girasol, ellos lo subsidian. Tecnología, poco y nada. ¿Qué le podemos vender? Le acaban de regalar los planos de un reactor experimental de la CONEA, que han desaparecido de la CONEA en medio del delirio nuclear de este chico que es un enfermo mental. Entonces la pregunta es, esta película ya la vimos, se llama Plata Dulce, la Laura Lupi ahí, y termina con una frase que es Artechi la puta que te parió, cuando Lupi va en cana y el otro ya está en Estados Unidos con la que se robó. ¿Quiénes son los que lo van a dejar a este infeliz solo para que se lo lleven en cana? Porque yo me imagino Urnequian ya muerto, el viejo choto ya no va a tener edad, todo el clan que lo rodea, los Caputos ya se fueron, cuando este vaya en cana ya se fueron, Caputo es Arteche, firma acá abajo, firmaste cheque, firmaste pagaré. Este circo, la gente lo tiene en la mente con Martínez de Oz, asocia al Sogaray, el desastre de Macri. Es como que esta película ya se vio. Siempre fue en nombre de los liberales esto. Siempre fue facturado al liberalismo. Martínez de Oz, al Sogaray, Macri y ahora este energúmeno. ¿Cómo hacen ustedes los libertarios para explicar que esto no es? Porque la gente dice Martínez de Oz era liberal, al Sogaray era liberal, Macri era liberal y este es liberal. La culpa de los liberales. Bueno, te contesto por parte porque hay varios tópicos por tocar. Empezaste hablando de nuestros caminos que se bifurcaron. ¿Por qué? Porque yo no miento. Ahora, Javier es un político rancio y él miente. ¿Te acordás que él hablaba de que él decía,
yo, Javier Milei, quiero cambiar el status quo, y para cambiar el status quo no se puede cambiar con los mismos de siempre. Así es. Por eso yo estoy de este lado y él está de aquel. Primero, grave error intelectual de Javier Milei, que está bastante poco formado. A las pruebas me remito, si para escribir una nota que son 3 hojas de Word blancas para llenarlas tiene que copiar, quiere decir que mucha formación y mucha internalización de ideas propias a partir de lo que leíste no tenés. A ver, el status quo es un resultado de... ¿Qué quiero decir? Si hay un determinado status quo, ese status quo es generado por un sistema que pone en dinámica cierto esquema de incentivos, o sea, que las políticas puedan ir siempre solo en un mismo sentido, que se haga siempre más o menos lo mismo, y se genera un resultado, un status quo, pero es el sistema el que genera el resultado. El sistema es el Estado-Nación más la República más el voto secreto, etcétera, 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 más la democracia representativa. La democracia tiene que ser directa, no tiene que haber república, vos esto lo entendés. O sea, si vos querés generar otro resultado, otro status quo, tenés que cambiar el sistema. ¿Ok? Entonces, vos esto lo entendés porque proponés la confederación. A mí, yo no estoy de acuerdo con varias cosas tuyas, pero claramente la confederación es inmensamente superior a la república. Entonces, esto no quiere decir que va a terminar y va a salir todo bien. Ahora, pero si vos querés generar un resultado diferente, tenés que cambiar antes el sistema. Esto es lo que vos querés hacer. Puede terminar bien, puede terminar mal, pero es consistente y no es mentiroso. Vos no podés mentirle a la gente, yo voy a cambiar el resultado, pero desde exactamente el mismo sistema que genera ese resultado. No. ¿Esto en qué se ve? Cuando también te miente, yo soy un enemigo del Estado. Escúchame, ¿alguien puede pensar que en solamente 3 años y en una carrera meteórica, cuando hay intendentes, diputados, gobernadores, senadores que están en 40 años en la política y nunca llegan a ser presidente, si vos llegás a ser en 3 años desde la nada presidente, es que sos el mejor exponente para el resultado y para lograr lo que el sistema quiere. Exactamente. ¿Ok? De hecho, por eso el sistema le paga el sueldo, la comida, la vivienda, la ropa, el combustible, la novia, etcétera, etcétera. Todas cosas que por sí solo, con su oficio y el libre mercado, no podía lograr. ¿Ok? Ahora, el liberalismo, hoy puso un tuit, entren a mi muro, odia al FMI. Es muy crítico del FMI porque el FMI es un puntal para este sistema. Está Javier Milei explicando lo que es el FMI y por qué los gobiernos pactan con el FMI y se endeudan con el FMI. Lo explica él mismo, hace algunos años atrás. Te está haciendo un sincericidio en este tuit de lo que quiere hacer ahora con Caputo. ¿Ok? El liberalismo, por ejemplo, te cito a 2 autores del liberalismo moderno que son de religión judía, Samuel Conkin III y Murray Rothbard. Eran antisionistas, anti-Israel, anti el Estado de Israel, que no es otra cosa que el mascarón de proa del imperialismo americano en el límite de Medio Oriente. Eso, una cosa es la religión judía y otra cosa es el sionismo, no tienen nada que ver. Bueno, el liberalismo está en contra del sionismo. Bueno, después, el liberalismo moderno es muy crítico de los imperios.
A ver, si quiso derrocar monarquías, si hizo revoluciones en Estados Unidos para sacarse a la monarquía inglesa, si hizo revoluciones en Francia para sacarse a la monarquía francesa, es que está en contra de los imperios. Bueno, el imperio más criticado por el liberalismo es el hegemón de Estados Unidos hoy en día. Bueno, Milei, como pueden ver, di 3 ejemplos, está diametralmente opuesto a todo lo que es liberalismo. Y es más, es increíble porque Trump, como vos dijiste, no tiene nada de liberal, es un anti-libre comercio total, pero en la política exterior también está la vereda de enfrente de Javier Milei. Porque vos sabés muy bien, mejor que yo, Trump dijo, muchachos, yo no quiero que los americanos paguen más impuestos para la guerra en Israel. Yo no quiero que los americanos paguen más impuestos para financiar la OTAN en Europa. Así es. Le dijo a Putin, mira, todos los terrenos, todas las tierras, perdón, que estén los rusos de Ucrania, yo quiero paz enseguida, son de ustedes los rusos. Bueno, él se abraza a Israel, Milei, se abraza a Zelensky, se besa con Macron, que es el que quiere OTAN sin límites. Entonces, acá lo que terminamos viendo desde varias aristas es que Javier es, desde el punto de vista ético, filosófico, político y económico, una de las mayores inconsistencias e incongruencias de la historia moderna política económica argentina. Ahora te hago otra pregunta. Porque cuando vos pegás una devaluación del 180% en el primer mes que asumís y trasladás a precios, cuando aumentás el litro de nafta exponencialmente, hace un año cargabas 1 litro de combustible y hoy no podés con ese dinero cargar ni 1/4 del litro porque subió 5 veces. O sea, sí, quintuplicamos el valor de la nafta. Entonces, ¿cómo puede ser que el argentino promedio sea tan boludo de no darse cuenta que, por ejemplo, si te bajan el impuesto país, entre comillas, porque sigue un 30% más caro que el MEP, o sea que te vas a ir de vacaciones, no vas a pagar el impuesto país, pero igual vas a tener que pagarlo más caro porque hay un 30% que te van a tomar anticipo de ganancias, o sea, igual te retienen un 30% más que el valor MEP. Pero nadie se da cuenta que vos, el valor del combustible tiene impuestos del ITC, impuestos de transferencia de los combustibles, impuestos municipales. Es un impuestazo, la suba, Claro. La suba de los combustibles tiene una porción de impuestazo. Nadie se da cuenta que en realidad te están pegando un impuestazo criminal, un hachazo al bolsillo, y que están compensando lo que te sacan de un lado, que solo se lo sacan a los que viajan al extranjero o consumen Netflix. Ahora, el remisero que tiene un remis hecho pelota 504 y vive de eso, la nafta la paga igual, porque sin nafta no tiene remis para vivir. Y aunque no tenga Netflix y no viaja al extranjero, sociabilizaron las pérdidas para beneficiar a un sector de la clase media que consume. Y entonces te bajan un poquito de ahí y la clase media siente que le dan algo, cuando en realidad se lo están robando, por ejemplo, en el combustible, en la luz, en el gas. Entonces uno dice, ¿se puede ser tan idiota de no entender que hay un impuestazo criminal, que la inflación está disparada en dólares y estos pelotudos te dicen como Guillermo Moreno que de 2.4 y vos tenés que ir al chino y decirle, mire, yo le voy a pagar el 2.4 oficial del INDEC, usted no me cobre la yerba, la manteca y la leche el 15% más porque yo le voy a pagar el 2.4 del INDEC. Entonces la pregunta es, ¿se puede ser tan boludo de no entender que hay un impuestazo feroz y una inflación desatada que nada tiene que ver con los índices del INDEC que están dibujadísimos, que los hace Walt Disney? ¿Qué se necesita para despertar conciencia? Porque desde el lugar donde estoy yo, algunos te dicen, no, Cunio, lo que pasa es que vos tenés una visión distinta. No sé. Bueno, vos no sos nacionalista peronista. ¿Le podés explicar a los boludos que le pegaron un impuestazo que es un hachazo al bolsillo y que el supuesto beneficio es para pocos y el daño es para todos?
bueno, es así. Primero, cuando vos mirás la recaudación ligada al nivel de al nivel de actividad de noviembre con respecto a noviembre del 2023, y mirás el último dato que hay, que es de octubre, del nivel de actividad con respecto a octubre del 2023, la actividad de octubre del 24 contra octubre del 23 cae 3.8%. Y la recaudación ligada al nivel de actividad aumenta 3 puntos porcentuales. O sea, redondeando, hay una diferencia de 6 puntos porcentuales. ¿Esto qué te está mostrando? Que hay mayor fiscalización, que hay mayor recaudación. O sea, si cae el nivel de actividad, al sector privado le hicieron un plan macroeconómico que en octubre del 2024 produce menos bienes y servicios que en octubre del 2023. Ahora bien, en noviembre del 2024, esos mismos privados que producen menos que un año atrás están pagando más impuestos que un año atrás, pero impuestos ligados al nivel de actividad. O sea, se produce menos, pero se pagan más impuestos en relación a lo que se produce. Con lo cual, ahí lo que estás pudiendo ver es que en nombre de la libertad se avanza, el Estado está avanzando más sobre la propiedad privada y más sobre la libertad de los individuos y de las empresas, micropymes, pymes, laburantes. ¿Por qué? Y muy sencillo, porque si te hago un plan económico que te llevo a producir menos, pero te cobro más impuestos, uno, estás trabajando al pedo y produciendo al pedo más tiempo, ataco tu libertad, y por el otro lado, te meto mucho más la mano en el bolsillo, que antes avanzó sobre tu propiedad privada. Bien, la antítesis del liberalismo. De hecho, vos fíjate que la gente, el laburante, le volvieron a poner impuesto a la ganancia de cuarta categoría. ¿Qué ejemplo más burdo querés que ese? Que el mismo Javier Milei como diputado votó a favor de sacarlo. Ahora, cuando lo cobraba otro gobierno, cuando lo tiene que cobrar él, dice no, que vuelva. Ahora, Jaco, O sea, es si una vos... falta de ética por todos lados. Este gobierno es la antítesis del liberalismo, es un cachivache. Ahora, y son oportunistas, porque vos te encontrás, hay un ministro que tiene poco cabello, ¿no? Que a mí, y al actual titular del Poder Ejecutivo Nacional nos mostró su proyecto para subir la alícuota del impuesto a las ganancias a las personas físicas, a los laburantes, subir la alícuota máxima de 35 a 45. Hoy en día, ese mismo funcionario es el que se llena la boca diciendo que desregula y achica el Estado. O sea, en el pasado quería subir el impuesto a la ganancia, hoy quiere achicar el Estado. Son todos camaleones oportunistas. Sí, se llama Sturzenegger. Ahora, la pregunta es importante. Venimos de clarificar que hace un año comprabas con $1 5 litros de nafta y ahora compras 1. O sea que tenés que ser muy pelotudo para no darte cuenta. Ya no necesitas ser economista para darte cuenta. Tenés que ser pelotudo nomás. En Latinoamérica hay solamente 2 países con nafta más cara en dólares que Argentina, Uruguay y Chile. Sí, los otros 22 son más baratos. Claro, con la diferencia que ni Chile ni Uruguay tienen un solo litro de petróleo crudo para destilar. Es lo que te iba a decir. Dale. Pero digamos, la pregunta es, porque yo recuerdo también otras charlas nuestras, los tres, ¿cuándo se hizo nazi y militarista el cachivache este? Porque esta asociación con los genocidas, su sociedad con Villarroel, que es su sociedad con Astiz y los reivindicadores de Videla y el Falcón Verde, el payasito vestido con una campera que seguramente lo descompone y después tiene problemas de esfínteres porque tiene mucho calor.
Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salió este cachivache volcado a la vocación militarista de tratar de ser un represor? O sea, dentro de su locura mesiánica y delirante, nunca había sido adepto a los regímenes represivos y al modelo fascista. De repente, uno dice, ¿qué carajo tiene que ver este chabón con Meloni, que es fascista italiana? No, no es liberal, es fascista italiana. De liberal no tiene un choto. Con lo cual, uno dice, va a actos de reivindicación del fascismo español, ¿no? Reivindican a Franco. ¿Qué crees que pasa? Aparte que está psiquiátrico, eso está para el chaleco de fuerza, pero digamos, ¿en qué momento se puede decir que uno es liberal siendo socio del fascismo, de los genocidas, de los asesinos, de los que robaron bebés, del En Falco? ninguna. En ninguna. En ninguno. A ver, recuerdo una conferencia en el pasado que él dio con Laje y Márquez en el auditorio de Belgrano de las Monjas, Cabildo al 1200, Avenida Cabildo al 1200. Y vení. Le digo, Javier, vos no te podés dar una conferencia con Laje y Márquez. El liberalismo no tiene nada que ver con esos dos personajes, especímenes de baja calaña ética y poco intelecto del conservadurismo rancio de derecha. No, vení, pero bueno, no importa. ¿Cómo que no importa? Es lo más grave que hay. Porque si vos entendés que el liberalismo es mucho más que economía, es filosofía política y ética, en estas tres cosas, estos señores están en las antípodas. Y en lo económico, si les viene bien a su billetera, están a favor de la desregulación y el libre mercado. Ahora, si hacen negocios con el Estado y viven de hacer negocios con el Estado, ya no los convence tanto la billetera. De hecho, ¿cómo terminó el asunto? Mi asiento quedó vacío, porque yo no estoy un segundo bajo el techo que están estas personas. Entonces, una persona que nos conoce mucho los dos me hizo un diagnóstico muy interesante, que creo que vos vas a coincidir. Me dice, Javier no tiene ética propia, porque Javier no tiene conocimientos propios. Él parasita la ética y los conocimientos del que tiene al lado. Coincido, de hecho, claro. nunca se dedicó a la consultoría macroeconómica, nunca analizó la macroeconomía. Durante 15 años usó la mía. Coincido plenamente. Por eso, De cuando hecho, no estoy, su visión pasó a ser tan diferente a la mía. De hecho, quiero remarcarte que el día que lo llevo al acto de Moyano, que es el día que firma el pedido de juicio político a Mauricio Macri, en las instalaciones del canal cuando estábamos en la calle Hipólito Yrigoyen, viene para apoyar... Ahora es socio de Macri. Ahora es socio. Ahora es socio de Macri. Viene al acto de Moyano, rogaba una foto con Hugo Moyano y venía a apoyar la derogación del impuesto a las ganancias. Vino a eso, Bueno, a la 9 de julio. ahora se dio vuelta. Moyano es el sindicalismo delincuente. Ahí, para él ese día seguro era Mick Jagger. Sí, claro. Y ahora fíjate. es socio de Macri, que Así antes es. le pidió el juicio político. Y bueno, eso es la política del sistema político que tenemos en Argentina. Que transforma, ojo, te tenés que dejar también transformar. Por eso yo estoy acá, mirá que yo podría haber sido ministro de Economía, yo podría haber sido presidente del Banco Central, y mandé a toda esta calaña al demonio, y estoy de este lado. Sí, lo tengo recontra claro. Olvídate, a ver, si hay algo que está clarísimo, es que tomar distancia de este loco psiquiátrico, en tu caso o en cualquiera de los que estuvieron cerca de él, es una decisión. Ustedes decidieron alejarse de este enfermo por decisión propia, no porque él los echara. Ahora, la pregunta es, porque yo me acuerdo, fue abordado por los cosplayers, ¿no? y las reuniones con disfraces y consoladores. Entonces,
empezó a distorsionar, de repente se vio empujado por Urnequian, llamados de teléfono para abrirle la televisión, para pedir que lo pongan de director de una empresa, en nombre de él, ¿no? En el directorio. Bueno, todo eso fue pasando mientras el viejo choto de Urnequian lo fomentaba y lo inventaba con el grupo que hoy se beneficia de la existencia de este patético presente. Pero digo, empezó a degradarse en lo personal, recibiendo las dádivas de los empresarios de los que él denunciaba. O sea, viviendo de la plata de Urnequian, ya no del sueldo, sino del esponsoreo para inventarlo. Empezaron a instalarlo, a darle aire para que se haga el loquito, y empezó a recibir una forma de vida que era cobrar las candidaturas, viajar con le ponían custodia, empezó a delirar, empezó a transformarse en un personaje mesiánico y delirante. Hoy ya está totalmente perdido, es irrecuperable para mí, pero digamos que hubo un cambio de paradigma que se inició en la vida personal. Ese cambio de paradigma fue un clic personal. De repente podía ser lo que nunca había sido, o podía acceder a cosas que no había soñado, o podía tener sexo sin pagar en prostíbulos, o sea, podía acceder a cosas que le parecían lejanas y de repente el NERS se había transformado en un instrumento de este grupo económico que lo impulsaba. De ahí no volvió más. ¿Cuándo fue la señal de locura que vos dijiste, este chabón está loco? O sea, vos, personal, ¿cuál fue el día que dijiste, este derrapó, está loco? O sea, ¿cuándo dijiste, ya no me habla de economía, me habla pelotudeces? ¿O cuándo ya no le viste consistencia y dijiste, este pibe ya no se le puede hablar? Mira, es como un vaso que se fue llenando de a poquito con agua a partir de la muerte de Conan en 2017, ¿no? Pero yo... Le confirmamos a la gente que está muerto, ¿no? O sea, sí, bien muerto, está enterrado Conan, se murió. Claro, muere en 2017 Conan. Muerto. Sí. Y entonces se fue llenando ese vaso y yo soy una persona que soy divorciada, como vos. Sí, sí. Estoy acostumbrada. Yo tengo muchos amigos, tengo amigos desde la primaria, de la secundaria, de club, de mi vida del triatlón, etcétera. Entonces, estoy acostumbrado a frondosas relaciones humanas que están siempre sujetas a permanente revisión a partir del comportamiento del prójimo, ¿no? Yo decía, mira, el día que la suma de saldos y restas, la cuenta de sumas y restas, de negativa, buenas noches Bariloche. Bueno, cuando me cuenta cuál era su plan para meterse en la política, con quién se iba a aliar primero, cómo se iba a financiar, y después con quién se iba a aliar después, cómo se iba a financiar, cómo iba a dejar al anterior, etcétera, etcétera, yo lo miré y le dije, vos sos un hijo de puta, todavía no entraste y hiciste un PhD en un doctorado en política rancia. Lo miré y le dije, te voy a criticar en todo lo que me parezca que te tenga que criticar, cuando hagas cosas que me parecen que estén desalineadas con la ética de la libertad, porque vos le vas a terminar haciendo, en el largo plazo, un muy gran daño al liberalismo. Y ahí se terminó. A ver, él te decía, voy a traicionar a con este pego un salto, después lo traiciono y sigo con el otro, me financio hasta acá con este, lo traiciono y me financio con el otro. Claro. Está bien. Bueno, digamos, deshonestamente honesto, un corrupto honesto. Te decía cómo iba a cagar a la gente en el camino. Eso no le llamaba la atención que le estaba diciendo a alguien como vos, que si era capaz de cagar a otros también te podía cagar a vos. O sea, si yo te digo, mira, yo voy a cagar a todo el mundo. Bueno, pero esa es la parte la falta de entendimiento que tiene de toda la realidad que lo rodea. Claro. Sí, pierde la dimensión de las pelotudeces que está hablando. Sí, sí. Exactamente. Absolutamente. A ver. Es una persona que capaz esa falta de entendimiento con todo lo que lo rodea es su rasgo más característico. El escenario de hoy es altamente volátil en materia económica porque, ahora lo dejo a tu consideración,
todos los indicadores son truchos. Todo lo que ellos dicen es trucho. La Argentina, para mí, está en default absoluto y total. Y lo que están haciendo es volver a refinanciar la deuda, aumentando el nivel de deuda, transformándola ya no en impagable, sino directamente en una economía de Narnia, en donde la desaparición de la Argentina le tiene que garantizar a los acreedores el cobro interminable de capital más interés, más acumulación de interés capitalizado por anatocismo, con lo cual el destino que marca este gobierno es el del delirio colonial. O sea, seamos colonia y los que se tengan que morir que se mueran. Listo, ya está, que nos saquen. Ningún país que ha sido liberal en la historia se ha forjado en la idea de ser colonia de otro. Todos han sido cabeza de león y no cola de ratón. Ninguno quiso ser la sombra del otro. De hecho, Estados Unidos rompe con Inglaterra. O sea, claramente nadie tiene vocación de colonia cuando llevan adelante políticas liberales que dicen ni en pedo me someto a vos. O sea, terminemos con esto. Exacto. Bien, el planteo de este psiquiátrico es ser colonia. Entreguemos todo, yo hago la plancha, surfeo, ¿no? O sea, me dejo llevar, que nos saqueen, y gobierno para los que tienen plata y el resto los reprimo, ¿no? Que lo haga alguien, para eso tengo a la borracha de Patricia Bullrich, veré qué hago. Pero la economía tiene un límite, porque el mundo no está hoy en condiciones de financiar interminablemente un país inviable como la Argentina, porque estamos en un esquema de pinzas. Al lado tenemos a Brasil, que es la B de los BRICS. A la espalda tenemos la colonia inglesa de Chile, y más arriba ya tenemos a Bolivia, que para nosotros es el gran país del norte, y otros países que empiezan a tener mejores economías que nosotros, Paraguay, ¿no? O sea que la Argentina es un sanguchito en donde hay discusiones, por ejemplo, cuando Putin dice que declara objetivos militares a todos los lugares o enclaves ingleses en el mundo, incluido Malvinas, dijo. O sea, el tipo dice, estoy en condiciones de garantizar que hasta podemos tener acciones militares en cualquier lugar del mundo donde haya intereses británicos, incluyó las Malvinas. O sea, estamos en el peor lugar del mundo, en un escenario de Tercera Guerra Mundial. Esperemos que Trump se junte con Putin y pongan orden a este delirio. Pero la Argentina la transformó en objetivo internacional, nos colocó en una posición irremediable de bando, tomó partido, y nos aleja de cualquier posibilidad de recuperación en cuanto a economía global que no sea ser colonia del imperialismo norteamericano. ¿Qué futuro le ves a eso en términos de que Estados Unidos hoy no está para darte nada, sino para sacarte? O sea, ¿qué economía crees que hoy pueda tener el comerciante, el industrial? Y estamos hablando de industrias grandes, no solo de la pyme. Sí, sí. Contame vos, ¿qué ves de todo esto? Primero, ¿qué veo? Bajo este sistema y este régimen político institucional que tiene Argentina hoy en día, que está en franca decadencia, no se puede hacer ningún plan económico bueno que sea consistente en términos dinámicos. O sea, no se puede hacer ningún plan económico que dé buenos resultados para la gente en el mediano y largo plazo. Y mucho menos hacerlo debajo del paraguas del liberalismo. Justamente queda revelado esto que estoy diciendo, con que esto del liberalismo no tiene absolutamente nada. Entonces, con este sistema vamos a estar peor. Siempre lo haga el partido político rojo, el partido político azul, el verde o el amarillo. ¿Ok? Mientras que no se cambie por otro el sistema político institucional de Argentina, la gente en el sector privado, más allá que puede haber algún recupero circunstancial en los cortísimos plazos, cíclicamente, en la película de largo plazo, la gente va a estar peor. Ahora, a nivel internacional,
los hegemones, los imperios, antes Inglaterra, hoy en los últimos 100 años Estados Unidos, también tienen su ciclo de vida. Estados Unidos está en pleno inicio de un proceso de decadencia en el cual su principal pilar, que es el dólar, está condenado en la película de largo plazo, a menoscabarse. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que aliarse con Estados Unidos no es la mejor estrategia internacional. ¿Por qué? Porque es un imperio en decadencia. Y los imperios en decadencia no dejan de estar nunca en decadencia. Simplemente agonizan hasta que son reemplazados por otro. Ahora, pero además, en términos comerciales, Estados Unidos no es complementario a Argentina, es competidor. Claro, por supuesto. A Argentina. Argentina tiene complementariedad con los BRICS, así es. No con Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista estratégico en la foto y estratégico en el devenir de la película de los próximos 20 años, es un error abrazarse al águila americana como si estuviéramos en el principio del siglo XX, cuando en realidad estábamos terminando el primer cuarto del siglo XXI. Así es. ¿Ok? Entonces, a esto hay que agregarle las torpezas en materia de política exterior de este gobierno, que muy resumidamente, hace media hora las detallé. Teniendo en cuenta todo esto, vos te das cuenta que tanto en la esfera internacional como en la esfera doméstica, pensando en el largo plazo, que es como hay que pensar la macroeconomía y la inserción internacional, este gobierno se está equivocando. Y si se equivoca, la cuenta no lo pagan, no la va a pagar Caputo, no la va a pagar Sturzenegger, no la va a pagar Milei, la va a pagar el sector privado. Te pregunto sobre el sector privado. Sobre todo en la economía real. Sí, sí. Te pregunto sobre el sector privado. Nunca hubo una depresión de esta inflación de esta envergadura. Te diríamos que se recontra hiperestanflación. Y la pregunta es esta. El retraso del dólar jamás terminó bien. Ni con la dictadura, ni con la democracia. Cada vez que quisieron pisar el dólar para hacerse los cancheros. No puede terminar bien. No puede terminar bien. Y lo explico sencillamente. Porque, a ver, para que lo entienda la gente. Si Villa Gesell es más caro que Tokio, claro, vos tenés que tener más productividad, más eficiencia, más capital físico, o sea, más tecnología, más máquinas. Tenés que tener mejor capital humano acá que en Japón, obvio, para poder sobrellevar la apreciación de la moneda. Situación. Y lamentablemente es todo lo contrario. Tenemos menos capital físico, menos maquinarias, menos tecnología, peor capital humano, tenemos un Estado más grande, más ineficiente, con lo cual el sector privado está mucho más ahogado por el Estado y por las políticas que en Japón. Con lo cual, esta situación donde los costos de producción en dólares son más caros, estoy hablando metafóricamente, sí. No me crean que todos son así, pero son en términos relativos más caros que en este ejemplo que en Japón, pero tenés menos productividad que Japón, menos mercado interno que Japón y también menos mercado externo que Japón. Lo estoy explicando para tu público muy sencillamente. Tu público se da cuenta que en términos dinámicos esta situación no es sostenible. Ahora, y cuando Milei te dice, no, yo te voy a dar competitividad
achicando el Estado y bajándote impuestos, uno, se disfraza de comunista, porque paradójicamente, porque dice, ¿qué idea tiene de qué impuesto, en qué lugar, por cuánto bajarte? Punto número uno. Punto número dos, se equivoca porque no es un rey. Hay tasas municipales, impuestos provinciales e impuestos nacionales. Y dependen de la legislatura, de las intendencias, y de los consejos dependen de los congresos provinciales y del Congreso Nacional. O sea, él no te puede bajar el impuesto que él quiere, donde él quiere, en la medida que él quiere. Además, no sabe, si pudiera, tampoco sabe qué impuesto, cuándo y en cuánto te lo tiene que bajar, porque no sabe, no conoce tu empresa, tu negocio, tu mercado, tus insumos, cómo producir, cuáles son tus clientes para que se te haga más barato y pueda vender más. Ya, te está mintiendo. Ahora, ¿en qué página del libro de formación doctrinaria del libertarismo dice que tenés que ser un chorro corrompedor que pague coimas a senadores? En ninguno. ¿Eh? En ninguno. En ninguno. No hay una página que dice, che, en ninguno. Y para ser libertario No. tenés que corromperte y arparle coima con plata del Estado a los senadores para que te voten una ley. No dice en ningún lado. Imagínate, si hay gente que te persigue por las redes sociales con fondos estatales, nada puede sorprendernos. A ver, para redondear en esto, Jaco, este ataque empezó hace una semana más o menos que te largaron todo el aparato. Empezó hace más, ¿eh? Mira, cada vez que saco una nota aparecen. escrita en los medios, recrudece. Es increíble, matemática. Causa-efecto. Sí, sí. Porque en el fondo es no tolerar que te critiquen. Sí, sí. Está claro. Vos Ahora, fijate que con todos los que se lleva bien son los que tienen los dientes manchados con espermatozoides. dame tu teoría. No sé si se entendió. Sí, clarísimo. Dame tu teoría, porque la gente siempre me pregunta, Cunio, escuchame, ¿y por qué a vos no te contesta? No digo, no, a mí ni a Giacomini le contesta tampoco. Dame tu teoría para el popolo argentino de por qué no tiene las pelotas de meterse con nosotros. Porque a mí no me manda nadie, pero a vos te mandan los trolls, los bots. Dale tu análisis psicológico del personaje de por qué este imbécil no te sale a decir, Giacomini, la puta que te parió, Viste que no pasa eso. A ver, ¿por qué? Explicarle a la gente por qué. Voy a hablar por mi caso personal. Dale. Concretamente las razones son, la primera es que me tiene terror intelectual. Claro. Él sabe que en una discusión intelectual mano a mano pierde por robo conmigo. En lo filosófico, en lo filosófico político, en lo ético y en lo económico. Con lo cual, no se quiere enfrentar cara a cara porque sabe que pierde. Segundo, sabe que a mí no me puedo encontrar nada. Obvio. Con lo cual, sabe que yo voy a decir siempre lo que pienso y no voy a parar. Y si me llega a nombrar y me llega a atacar explícitamente con nombre y apellido, se le viene la respuesta fundamentada con muchos pilares, ¿no? Sí, señor. Y tercero, toda esta situación le produce miedo. Una persona que realmente tiene una personalidad muy débil. Entonces, ¿y a dónde se revela la personalidad muy débil? Que alrededor de él, todas las personas de personalidad lo dejaron solo y nunca las reemplazó con personas de personalidad y formación, sino todo lo contrario. Con gente oportunista que quiere hacer negocio con el Estado y para poder hacerlo, pretender hacerlo, le chupan las medias. Y le dicen, qué genio que sos. Una persona que siempre le hicieron bullying, cuando le decís qué genio que sos, le saca lo que querés. Simple, no es tan difícil. O sea, un cagón de mierda Así de simple.
por terror intelectual y personal, a lo que vos sabés de él, no se anima a nombrarte. No solamente a lo que sé o no sé, sino a lo que sé de economía, Sí, de tu capacidad. de liberalismo. ¿Quién escribió el libro que él citó? Exactamente. Porque lo dijiste hace un rato. ¿Quién escribió la parte monetaria? Esto es muy interesante porque ese libro, Política Económica Contrarreloj, que es del 2014, es nuestro primer libro juntos. La parte monetaria la hice yo. Y yo te digo Lo sé, pero yo te pregunto. que esa parte, hoy, 10 años después, 11, hay cosas que están mal. ¿Pero por qué te puedo decir que son cosas que están mal? Porque yo he estudiado mucho los últimos 10 años de mi vida, mucho más que mi posgrado, mucho más que en la universidad, como uno más aprende, que es leyendo solo, estudiando solo. Yo dejé de competir triatlón para estudiar. Lo comenté varias veces. Javier se dedicó a la política, pelotudear. No estudió nunca más nada. Entonces, de mi lado hay una evolución intelectual, del suyo ninguna. Con lo cual, ¿dónde queda esto plasmado y pueden ver? De un lado tenés un tipo que te dice que hay varias cosas que en el programa monetario de política económica contrarreloj están mal, habiendo sido escritas por mí, y del otro lado, en las antípodas, tenés un tipo que hace 15 años da los mismos ejemplos. Sí, no sí. tiene ni capacidad para cambiarlos. Sí. Entre paréntesis, varios ejemplos que son míos. Sí, lo tengo claro porque está grabado. Todo lo que está diciendo está grabado. Yo presenté 2 libros de ustedes en el canal, con ustedes ahí, y está grabado lo que decía cada uno. A ver, yo tengo muy buena memoria. Yo lo que digo es, este pibe no estudió en los últimos 15 años, este pibe repite frases de otro, pero este tipo se para en un atril, en un púlpito, y hace mención a su autoría del libro que hizo con otros. Yo sé que ese otro sos vos y que el que escribió lo de política monetaria, ese libro, fuiste vos. El tipo dice, lo escribí yo. Exacto. Entonces, importante que la gente sepa que no lo escribió, porque así vamos a la fuente, que sos vos. Lo escribí yo y está mal. Perfecto. Te Y lo él digo muy cita, sencillo. En él ese cita el libro y libro- dice que está bien. En este libro se asume que se puede conocer la demanda de dinero. Y eso no se puede conocer. Y es más, la demanda de dinero es permanentemente cambiante. Sí, claro. Con lo cual, si cambia la demanda de dinero y vos la podés conocer, cosa que no, estás obligada a cambiar en sintonía vis a vis la oferta de dinero. Claro. Cosa que no podés hacer. Bueno, si lo supieras con Porque los antelación, bancos, si lo supieras con antelación, los bancos sos Harry emiten Potter. dinero más allá del Banco Central. Sí. Pero sos Harry Potter. ¿Se comprende? Sí, claro. Ahora, lo que pasa que ahí hay un andamiaje neoclásico en ese libro totalmente peleado con la escuela austríaca. Pero esto yo te lo digo sin culpa. ¿Por qué? Porque hay una evolución intelectual mía que dice, eso que escribí en ese momento no está bien. Y te lo digo 11 años después. O sea, Listo. con vos al lado se ahorraba las demandas por plagio, porque vos lo escribías en un libro que él también firmaba y parecía que él tenía algo que ver. O sea, se ahorraba las demandas. ¿Qué sé yo? Yo lo único que te digo... Tené cuidado de no escribir un Fíjate libro de y mi que te libro lo plagie, solo. ¿no? Yo te digo, los invito a todos a leer Liberalismo Siglo XXI, que es mi último libro, que es el liberalismo moderno, porque el liberalismo también tiene una evolución. ¿Qué quiero decir? El liberalismo moderno te muestra y te explica por qué, por ejemplo, los zurdos no pueden ser nunca nuestros enemigos, te explica los errores del liberalismo clásico original, los errores fundacionales del sistema de la República. Todo eso está en mi último libro. Invito que alguien encuentre algo en ese libro que no haya sido escrito por mí y diga que yo plagié. No es nada plagiado, es todo mi autoría. Jaco, quería... Ahora, vos tenés que evolucionar intelectualmente. Yo Obvio. estoy año luz del 2014. La vida es una película, no una foto. Solo los idiotas no aprenden.
Quería que pudieras decir todo esto hoy porque ellos generan el daño y después los días de Navidad, Año Nuevo, las vacaciones, dejan el daño y no permiten la respuesta, que es a lo que ellos juegan, ¿no? O sea, producir el daño y que después la verdad tarde en llegar porque ya te hicieron el daño. Ahora ya la respuesta está, ustedes saben a partir de hoy que si leen alguna barbaridad de algún falso tuit o alguna creación de la inteligencia artificial, no son los dichos de Diego Giacomini, pueden chequearlo con su tuit, pueden chequearlo con su información, sus videos, con lo cual todo lo que ha pasado en los últimos días tratando de agredir a Diego Giacomini tiene una sola explicación, que es la formación que Diego tiene y pone a disposición de la sociedad argentina y de sus clientes para expresar la verdad sobre lo que el gobierno miente. Y eso, evidentemente, les molesta y los daña en su planificación de saqueo y destrucción de la Argentina. Entonces van por Diego Giacomini igual que tratan de ir por cada uno. Yo, en síntesis, Diego, que te dejo ahora que vos le hables a la gente para dejar cerrado este tema de los falsos dichos de un Giacomini virtual creado por los trolls y los bots del gobierno con el dinero de la CIDE, que es el de nuestros impuestos. Y te dejo sí cerrado, hermano, te quiero mucho. Te prometo que políticamente voy a terminar con este muchacho y va a estar arrodillado delante tuyo pidiéndote perdón antes de lo que te imaginas. Y ahora dale vos y cerrar más, dale, explicale a la gente que no sos vos. El espacio, Santiago, vos sabés que Canal 22 yo lo quiero mucho, hice muchos años Economía al Cuadrado, fui nominado 3 veces a Martín Fierro, gané la del medio, la segunda, con Economía al Cuadrado, en mi casa. Le mando saludos a Santi, el director, gran profesional, que también ha sido agredido, sí, claro, por las huestes de este gobierno, que es fascista, es antiliberal, está en la vereda opuesta al liberalismo. Un día va por uno, otro día va por otro. Y yo creo que es muy importante que la gente se dé cuenta que ante estos comportamientos hay que reaccionar siempre rápido y en forma vehemente. Porque si no reaccionás, un día van a ir por vos y ese día ya va a ser tarde. Gracias, Diego, te quiero mucho, hermano. Feliz Navidad, después te voy a llamar, pero... Un abrazo y feliz Navidad. Un saludo a Jimena, a Roma y a toda la familia. Gracias, hermano. Feliz Navidad y empiecen bien el 2025. Beso gigante. Abrazo enorme, beso a todos.